como decimos todos los años, porque ella, digamos, el primer domingo de diciembre de todos los años está adjudicado a ella. Es decir, nosotros desde hace, o decíamos, más de 20 y pico de años, Inés es la oradora del primer domingo de diciembre. Y bueno, ahora entonces voy a leer el currículum de Inés. Abreviado, por favor. El abreviado. Bueno, voy a enviar lo que me enviaste vos. Será que mis segunditos, que con esto de... Ah, menos mal que vi, que apaguen los celulares. Menos mal. No tienen ni papá. ¿Cómo? Como los políticos, que lo hagan por Bueno, vamos a... así hizo Cristina Kirchner, por lo que trabajan con eso, con los celulares o eso. Bueno, Inés Olivero es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Belgrano en 1978, matrícula profesional 4579, es psicoanalista de adultos, psicóloga transpersonal, astróloga humanista, recibida en el año 1993 en Casa 11, escritora y conferenciante. ¿Alguien está hablando, perdón? Sí, no, ya está. Ah, bueno. Presidenta de Fundapap, Fundación para la Asistencia de Personas Adictas a Personas, con personería jurídica número 427/2010. Autora de El sabor de lo añejo, del año 1991, de editorial Pinciguerra, Buenos Aires. ¿Qué decimos cuando hablamos? Parecido no es lo mismo, del año 2010 y 2011, editorial Los Cuatro Vientos, Buenos Aires, coautora del libro Adicción a las personas, codependencia y recuperación, 2014, editorial Urano, Buenos Aires. Reinventarse, claves para sostenerse en el vacío y volver a empezar, 2020, editorial El Ateneo, Buenos Aires. Participó en diferentes medios gráficos, entre ellos Revista Sofía y radiales. Aquí y en el exterior condujo micros en Radio Continental y Radio Vale FM Argentina y en Radio La Voz de España. Bueno, suficiente. Bueno, co-conductora del grupo radial de recuperación de la codependencia. Hemos estado ahí, Radio Mantra FM 91.9, los días miércoles a las 19:30, miembro de APSA, Asociación de Psiquiatras Argentinos, docente de Fundación Columbia, Borges 2020, Cava, donde dirigió taller de contención en las crisis, reinventarse y codirigió la formación en codependencia con la doctora Mónica Pucheu y el viaje de la conciencia a través de los lenguajes simbólicos, tarot y astrología por la licenciada Ana María Llamazares. Bueno, coordina también talleres y bueno, y voy a dejar aquí porque si no me... Por favor. Pero si no me está diciendo basta. Bueno, Inés, te dejamos y con este tema tan hermoso como, bueno, es de la separatividad a la unidad, el tránsito del alma encarnada, y ahí Inés dejó unos volantitos con precisamente una síntesis de todo lo que ella va a hablar. Así que bueno, gracias Inés una vez más por estar aquí. Gracias. Y gracias a todos. Gracias. Absolutos a vos. A vos y a la biblioteca, porque hoy contábamos que hace más o menos 23 años que doy una charla anual. Hay que tener paciencia para seguir invitándome en un lugar que es una escuela de sabiduría, o sea, el coraje mío de venir a contarles cosas
en un lugar donde están de vuelta todo esto. Pero bueno, el tema de hoy que me interesó compartir con ustedes es porque nosotros tenemos una imagen de la vida de Jesús que nos ha llenado de culpa. Un hijo de Dios que se encarnó para sufrir una serie de tormentos para salvarnos. ¿Cómo para no sentir culpa con semejante cosa? Por supuesto, hace muchos años que lo veo de una manera completamente diferente. Incluso este año publiqué una nota en Revista Sofía por ocasión de la Pascua, donde hablo del resucitado más que del crucificado. Pero me encontré con el libro de Edward Edinger, El arquetipo crístico, y no solo dio una imagen muy diferente de la vida de Jesús, sino que, a diferencia de la imitación de Cristo de Thomas Kempis, que era imitar el dolor de Cristo, la imitación de Cristo es apropiarnos de su experiencia para poder transitar las vicisitudes que nos presenta la vida, viendo que tienen un sentido en medio del drama, porque el propósito no es ensalzar el sufrimiento, cosa que la religión hizo durante milenios. El propósito es alcanzar la alegría de estar vivo. Y este es el significado del resucitado. Ahora, vamos a acompañar los distintos momentos de este recorrido para ver qué parecido que es al proceso de individuación junguiano. Es decir, una vez que el ego se desarrolla y aprende todo lo que el mundo exterior tiene para ofrecerle, aparece una llamada interna, una inquietud, diría yo, que nos dice: ¿todo esto para qué? A partir de ahí empieza un proceso que Jung llamó de individuación, que tiene correspondencia con con las etapas de la vida de Jesús. Así que comenzamos. Dale. ¿Cómo iniciamos? Yo voy a leer y después comento. ¿Cómo iniciamos el proceso? Llegamos a un mundo con reglas propias que se nos imponen desde el mismo momento del nacimiento. El mundo ignora la existencia del ser sagrado que nos habita. En la evolución hemos aprendido a olvidarnos de nosotros e incluso de deformarnos para agradar. Podríamos decir que el sistema educativo condiciona ese olvido de sí y el acomodarnos a lo que el mundo espera de nosotros, que es muy diferente de aquello que vinimos a hacer. Y de este modo, para poder convivir con los demás sin que nos rechacen, vamos armando una coraza que es la máscara con la que nos manejamos en el mundo y en la relación con los demás. Necesitamos seducir para agradar. Esto comienza en el hogar, donde portarse bien tiene premios y portarse mal, que es hacer algo diferente de lo que esperan de nosotros, tiene castigos. Entonces, eso que empezamos haciendo para sobrevivir, lo extendemos luego a nuestros vínculos en la sociedad. En todos nosotros hay dos instancias psíquicas.
el ego y el yo superior. Ahora, ¿qué es el ego? El ego es el mediador entre el mundo interno y el mundo externo, indispensable para poder incorporarnos a la vida en común con los demás. Nos sirvió además para aprender lo nuevo y afrontar los desafíos. Con el ego vamos aprendiendo por ensayo y error, cosa que en muchos de nosotros el error había que ocultarlo celosamente, porque el error estaba mal visto. Y resulta que sin error no hay crecimiento. Pero bueno, esto se va comprendiendo desde este nuevo paradigma que ya empieza a hacerse ver. También solemos decir que hay que matar al ego. En verdad, el ego muere cuando muere el mundo que hemos construido. Pero ese nuevo mundo que se avisora en el proceso de individuación requiere que el ego también resucite y que, subordinado a un poder mayor que él mismo, siga siendo mediador, porque si no, no tendríamos cómo estar conectados con el mundo circundante. Bueno, la próxima. El yo superior o sí mismo, que Jung llamó también el Cristo interior, es el huésped desconocido. Es el ser, el centro vital que impulsa la vida toda, pero que vivimos más de la mitad de la vida sin saber que existe. Vamos conociéndolo, a diferencia del ego que se nutre de lo que recibe del exterior, al yo superior lo vamos conociendo en la medida que nos metemos en nuestra interioridad, que nos animamos a habitar ese misterio, esa oscuridad sin forma que existe dentro nuestro y que tiene una riqueza mucho mayor que la del mundo exterior. Recuerdo que un meditante dijo: pasé 15 años en mi vida para aprender cosas del mundo externo y hace 5 años que estoy encerrado en un cuarto y no logro aprender nada más que un poquito de lo que hay en mi interior. Ahora, este yo superior no se lo disculpo porque sí, porque un día me decido crecer espiritualmente. El yo superior suele ser la consecuencia de una catástrofe emocional, económica, de salud. Un momento en el que caemos profundamente en una desesperación tal que todos los recursos que tenemos a nuestro alcance nos sirven. Y contrariamente a lo que se nos ha enseñado, el alcanzar la iluminación, lejos de ser es un mar tumultuoso que nos agita. Entonces, acá es necesario darnos cuenta que para que nazca este nuevo ser que está en nosotros, tiene que pasar por un parto, por un pujos que produzcan ese nacimiento, y esos pujos y ese parto generalmente duele mucho. Y si pudiéramos evitarlo, querríamos evitarlo. Pero una vez que nos lanzamos a que sea lo que Dios quiera, lo que ocurre nos sorprende. Pero hay que tener la valentía de lanzarse. Ahora, el Cristo interior, o sí mismo esencial, es uno para toda la humanidad. Cuando uno descubre ese ser que lo habita, no es mío, es el ser de toda la humanidad.
Por eso en la iglesia hay una frase que dice la humanidad es el cuerpo de Cristo, y uno no entiende qué quiere decir. Lo que quiere decir es que en cada uno de nosotros está Cristo, ese Hijo unigénito de Dios que habita como una semilla esperando desplegarse y desarrollar. La siguiente. Bueno, Jung, que es un psicólogo suizo que vivió entre 1875 y 1961, postuló el concepto de inconsciente colectivo. Él dijo que cuando uno ahonda en la estructura mental suficientemente, se encuentra con un nivel que es común a todos, que compartimos. El inconsciente colectivo sería el equivalente en cuanto a todo psíquico al espíritu que habita en nosotros, a ese Cristo del que hablamos, visto desde lo emocional o psicológico. Bueno, ahora, yo tomé este pasaje del Evangelio de Juan, ¿se escucha bien, no? Sí, porque para mí es revelador de la transitoriedad por este mundo con nuestras dificultades, con nuestras características que quisiéramos que fueran preciosas, pero no lo son. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Pero para conocer al Hijo de Dios que me llevará al Padre, tengo que conocerme yo y saber que no tengo nada que ver con lo que el ideal de yo esperaba de mí. Estoy realmente acompañada de mis talentos y de mis efectos y miserias humanas compartidas con toda la humanidad en diferentes proporciones. Y acá empieza el texto de Edward Ellinger. Él dice que los mismos pasos de Jesús nos muestran cómo confirió a su pasaje por el mundo una guía para que pudiéramos vernos reflejados y experimentar nuestro drama humano, comprendiendo que es así como podremos alcanzar la integridad. Esto es impresionante, porque ser íntegros no es ser buenos, es ser completos. Y ser completos es algo muy dificultoso, porque en muchas oportunidades nos quedamos por fuera de lo que otros quisieran ver en nosotros. Bueno, los 14 momentos empiezan a aparecer a ese pasaje del proceso. Sí. Entendidos desde lo psicológico, los acontecimientos descritos en el Evangelio, aunque se presenten como historia, son imágenes arquetípicas, es decir, acontecimientos psíquicos que irrumpen y se manifiestan repetidamente en el espacio-tiempo, pero que para ellos requieren un ego que se anime a experimentar. Ese ego que se anima a experimentar tiene que encarar el drama de modo trágico, no mítico. Bueno, sigamos. Y esto sí lo leo porque es letra de Ellinger. El Hijo preexistente y unigénito de Dios se vacía de su divinidad y se encarna como hombre por la acción del Espíritu Santo, quien fecunda a la Virgen María.
nace en un entorno humilde, acompañado de acontecimientos luminosos y siendo aún un bebé, sobrevive a graves peligros. Cuando llega a la edad adulta se somete al bautismo de Juan y es testigo del descenso del Espíritu Santo, señalando su vocación y el principio de su ministerio. Sobrevive a la tentación del diablo y cumple con su llamada, proclamando un Dios benévolo y amoroso y anunciando la venida del reino de los cielos. Después de una agonizante incertidumbre, acepta su destino y permite que lo apresen, lo juzguen, lo flagelen, se burlen de él y lo crucifiquen. Pasa 3 días en la tumba y resucita, según cuentan muchos testigos. Después de 40 días de caminar y hablar con sus discípulos, asciende al cielo y 10 días después, en Pentecostés, desciende el Espíritu Santo, el Paráclito prometido, cuando dijo: les dejaré a un heredero. Bueno, y aquí comienza la vida de Jesús. Comienza con la anunciación del ángel a María. María, yo le voy a decir algo, no sé si esto no lo tomen como verdad revelada, pero yo lo descubrí en una meditación. De pronto me apareció, que a mí me había preguntado muchas veces qué era la Sagrada Familia, que me sonaba rarísimo. Y de pronto entendí que la Sagrada Familia es un misterio de la interioridad. La Virgen es el alma, el Espíritu es la llamada del Espíritu Santo, que es tan impactante que quedó preñada con esa llamada. Y el ego es San José, que se queja un montón de esto, que le saca poder y que el alma queda encinta de un poder que no es el del ego. Por lo tanto, primero protesta y piensa que fue una infamia para su familia, hasta que se doblega y acepta el poder de Dios. Si la Sagrada Familia ocurre en el interior de cada uno de nosotros, el misterio de la encarnación pasa por la unidad de cuerpo y espíritu. No es que Jesús nació vía alta, nació vía baja, como todo el mundo, pero la anunciación y la fertilidad del alma sucede en lo íntimo de cada ser humano. No fue fácil, por supuesto, pasar la vida. Así como no fue fácil para José aceptar que el alma, o mejor dicho, que su mujer tenía otro amo, en el proceso de individuación, la llamada es una invitación que hace el espíritu a través del yo superior y genera una inmensa conmoción, algo totalmente otro. Me sorprende con su aparición y despierta una inmensa inquietud que no desaparece. Cuando luego de estar empreñada llega la natividad, tampoco la natividad fue algo fácil.
José y María andaban en burro paseando por todas las ciudades, no había posada en la que pudieran quedarse. Tuvieron que armar un hábitat en un pesebre primitivo, rodeado de animales. José tuvo que acondicionarlo para poder recibir al niño. Y del mismo modo, Jung dice que el ego es el pesebre del nacimiento en sí mismo. Los instintos y las emociones, esto es muy importante, porque la fantasía es de todo puro, elevado, y este despertar incluye la experiencia erótica más profunda, que uno no sabe cómo llevarla puesta, que sería la vaca y el burro animando, dándole calor a ese niño recién nacido. Y según las escuelas de sabiduría se dice que el sexo es el gran agente mágico, solo que el mundo lo usa mal. Iba a decir algo peor, pero con eso alcanza. Y después viene la huida a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes se entera que viene al mundo un ser que puede ser el rey, un rey mucho más importante que él. Entonces ordena matar a todos los niños recién nacidos. Por lo tanto, José y María partieron junto al niño rumbo a Egipto. Y acá es un poco parecido a lo que sucede cuando uno ha tenido un despertar espiritual. Nadie te recibe primero. La gente cree que estás hablando pavadas, por eso el loco del tarot se llama The Fool, ¿no? Es el tonto, porque es un lenguaje tan puro, tan sin dobleces, que la gente nos descalifica cuando sentimos algo así. Y luego hay que buscar espacios de soledad donde aislarse, donde cuidar eso que está gestándose en nuestro interior, de las opiniones de otros, del criterio de otras personas, incluso maestros de sabiduría, sacerdotes, que pueden juzgar esa vivencia y descalificarla. Proteger eso único y singular necesita absolutamente del cuidado personal. Así. Y acá muestra el bautismo. Después de que Jesús sobrevive esos primeros años, comienza su vida en el mundo y llega adulto. Hasta ahí se fue manteniendo dentro de los parámetros conocidos. Llega un momento en el que oye que Juan está bautizando, ¿no? Y va y se ofrece al bautismo. Y ofrecerse al bautismo es sumergirse en las aguas del inconsciente y recibir ahí la presencia del Espíritu Santo que logra la transfiguración. En ese momento él sabe para qué ha nacido y toma un compromiso con su vida y su muerte. Es decir, cuando se confirma que esto algo nuevo está vivo en mi interior, una de las cosas que primero aparecen es un desinterés profundo por todo lo conocido, por los afectos, por las reuniones, por los bienes materiales. No es que los rechacemos, pero ya no nos entusiasman. Y esto nos lleva a una nueva identidad, ese bautismo, esa pregunta: ¿y quién soy yo? No soy el que fui, no sé quién voy a ser, ¿y quién soy hoy?
Esa es la máxima incertidumbre, un momento donde el yo superior puede llegar a manifestarse en una experiencia mística a través de la luz, el calor e incluso la voz. Cuando esto sucede, es la aceptación del Cristo interior. Este Cristo interior siente profundamente que está comprometido para siempre en su vida con esto que le ha ocurrido. Pero ¿qué pasa? Se corre un gran riesgo. ¿Qué es lo que le pasa a Jesús? Cuando entra en Jerusalén, la entrada triunfal es aclamado por la masa y él recibe ese, digamos, con beneplácito lo que la masa le otorga. Y no fue fácil para él, porque inmediatamente después de eso es el pasaje de los mercaderes del templo, donde los arroja con un látigo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de pronto él se sintió más, que recibió toda la proyección que le daba la masa y se sintió autoimportancia. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Cuando hemos tenido esta experiencia, si no ponemos las barbas en remojo, podemos creer que ya sabemos y que podemos dirigir la vida de otros. Nos falta todavía mucho camino por hacer, entre ellos aprender humildad, ¿no? Y saber que cada historia es única e irrepetible y que no soy quien para interferir en la vida de otras personas. Así. La última cena, según yo, la última cena es el último momento, es un ritual de desprendimiento de lo que fue hasta ahora. Ese ritual se repite en la misa con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es como que Él entrega a su entorno lo que fue y lo ritualiza en la última cena. Para nosotros, cuando este pasaje llega a nosotros, comenzamos a sentirnos parte de un todo mayor. Y el deseo de festejar esta vivencia con los demás es muy grande, aunque no digamos qué es lo que estamos sintiendo y los demás no sepan qué es lo que nos está ocurriendo. El poder vibrar con alegría es como sentir la comunión con el todo, ¿no? Pero es un hecho interno que no se puede compartir con los demás fácilmente. Después viene Getsemaní, que es un pasaje muy doloroso de Jesús, donde llega y está solo, sus discípulos se quedan dormidos, y acá él comprende fehacientemente que va a morir y que va a ser crucificado. Incluso hay una frase en un pasaje en el que dice: mi alma está atribulada, Señor, ¿y qué voy a decir? Padre, libérame de esta angustia, si para esto he nacido. Y esto nos pasa en lo personal, cuando asumimos que este carácter universal que estamos experimentando en lo profundo de nuestro ser, no importa lo que nos hagan, no nos digan, vamos a seguir por ahí, vamos a disfrutar aún cuando nos maltratan. Esto representa la necesidad de mantenernos despiertos, cosa que los discípulos no pudieron hacer. Y para mantenernos despiertos, nada mejor que la meditación y la oración y el silencio, que nos lleva a ese núcleo interno en el que podemos sentir paz y armonía.
pase lo que pasa en ese lugar, hay paz. Después lo apresan, y aquí es un momento donde hay una cantidad muy grande de vejaciones de parte de la masa que antes lo había alabado, ¿no? Ahora lo insultan, le dicen las peores cosas, lo descalifican públicamente. ¿Qué representa la masa o qué representa la opinión de las creencias del entorno? Representa el saber del ego y la soberbia de creer que eso es así y que hay que cumplir con eso. Entonces es voluble porque el ego es exitista, se prende a lo que le parece que le va a convenir más, y lo que antes me gustaba lo desprecio, pero de una manera donde es a todo o nada, ¿no? Entonces el ser que percibe estos vaivenes del ego, para que pueda ayudarnos en ese momento, es muy importante que confiemos que hemos nacido con una misión única, diferente de todos los demás, y que las ideas de no soy merecedor o quién soy yo para sentir estas cosas, lo único que hacen es debilitar esta energía sagrada que nos habita. Si está ahí, no importa cómo sea yo, si está ahí, si estoy ahí, es porque evidentemente tengo que vivir eso que me está ocurriendo en plenitud. Después vienen más humillaciones para Jesús. Este es el momento en el que se encuentra uno con la sombra. Y ahí ve que ha cometido una serie de errores. Incluso Jesús, en la ira o la autoimportancia, se reconoce habiendo pasado por estado que tuvo que purificar en los 40 días el desierto, pero aceptándolo, porque acá hay algo muy importante. La vivencia uno la tiene que vivir desde sí mismo, como es, no tratando de ser mejor, porque entonces deja de ser sí mismo. Aprender a estar con uno mismo, como es, sin juzgarse, sin pensar que podría ser mejor. Ojo, no es nada fácil. Me cuesta muchísimo y creo que a todo el mundo. Pero esto es lo que quiere decir este momento de la vida de Jesús. Darnos cuenta de que no tenemos que ser ideales, que tenemos que ser vivos. Y para ser vivos me acuerdo siempre esa frase de Pitágoras que dice: las mujeres buenas existen, pero están todas muertas. Y yo diría, las personas buenas existen, pero están todas muertas. Porque uno no puede ser bueno del todo nunca. Y si se la cree, pierde. Porque es mentira. Tenemos montones de defectos. A mí me acuerdo de algo, hace mucho que vengo con mi trabajo interior y sin embargo hay defectos terroríficos que aparecen y aparecen y aparecen. Y una vez en Mar del Plata me acuerdo que hablando con un sacerdote muy viejito, le dije: ¿qué se hace con esto? Yo tengo la mejor disposición, pero veo algo y lo primero que me ofrece es un juicio. No lo digo, pero lo siento. Y me dice: empezar de nuevo en cada amanecer, que me pareció buenísimo. Es aceptarnos como somos y y procurar que el día siguiente sea menos pesado que el anterior, nada más.
pero con nosotros mismos. Y por supuesto, el yo ideal que nos formó la cultura y del cual nos agarramos para satisfacer el beneplácito que nos ofrecían los demás, fracasa porque hay que verse al desnudo. La siguiente. La crucifixión, lejos de ser una tortura, más allá de que la práctica fue una tortura, representa la unión de los opuestos, la unión del cielo y la tierra en el travesaño vertical, la unión de la luz y la sombra en el horizontal. El ego es la cruz y el yo superior es el que mejor dicho, el cuerpo es el ego y el yo superior es la cruz que lo contiene. Esto hace que además esté representado en la crucifixión por dos ladrones que los crucifican a los costados de Cristo. Uno es bueno y el otro es malo. Y siempre digo, uno se robó todo el bien y por eso es bueno, y el otro se robó todo el mal y por eso es malo. Pero en realidad los dos ladrones representan la dualidad de la serpiente. Hay un aspecto de la serpiente que es deleznable, que nos lleva a la oscuridad, pero el verbo nos eleva a las alturas. Y eso está en el credo, cuando Jesús pasa 3 días en el infierno y cuando resucita asciende a los cielos al lugar de preferencia al lado del Padre. Es decir, hay que cargar con el total de la vida. Bueno, y después el entierro de Cristo es esto, ¿no? Es el descenso al infierno, que en realidad es para sanar o salvar las almas del purgatorio. Lo que quiere decir que cuando uno hace este proceso, lo que hace para sí mismo lo hace para la humanidad. Y puede salvar a quienes están dormidos, no por pontificar, sino por experimentar y ser coherente con la propia vida. La siguiente. Y acá, la resurrección, cuando Jesús resucita, la que está allí es María Magdalena. Pero no lo reconoce, cree que es el jardinero, pero es la que lo ve. Ella y otras mujeres. Pero no lo reconoce porque la resurrección es en cuerpo causal, por lo tanto, no es el mismo cuerpo físico que tenemos encarnados, pero tiene sus manifestaciones, ¿no? Como pasó con los discípulos que no lo reconocieron hasta que lo vieron partir el pan, ¿no? Porque en verdad esta resurrección, este ser que nace en nosotros, al principio genera extrañamiento. No podemos discernir claramente que este sea yo, tan diferente de lo que venía haciendo. Y eso mismo le pasa a los demás. Por último, terminan comprendiéndolo. Pero además, desde el punto de vista de María Magdalena, representa que es el alma sensible que percibe la resurrección, no es los ojos del cuerpo, ¿no? Y me acuerdo de San Juan de la Cruz que decía, todos somos hembras ante Dios. Si no somos receptivos, no podemos ver la grandiosidad divina. Y después viene Pentecostés. Jesús dijo, cuando yo me vaya les dejaré a mi heredero, el Espíritu Santo. Y acá hay algo que también es muy importante, porque
el proceso de Jesús fue único. Nosotros tenemos al Espíritu encarnado, o sea que va a estar ascendiendo en nosotros a medida que lo invocamos, porque Jesús no está presente, pero mandó a su Paráclito, ¿no? Y esto es necesario vivirlo en un ámbito adecuado, ¿no? La meditación comprometida. Y ojo, que la meditación comprometida y el tener momentos de silencio y el quedarnos en la naturaleza o observando este proceso como algo maravilloso que está ocurriendo en nosotros, no implica ser santos. Seguimos siendo nosotros mismos, pero con otro horizonte, con otra dimensión y complejidad de la vida que es benéfica y que es esperanzadora y que es confiable. En lugar de la dualidad se empieza a vivir en la unidad. En la unidad no hay peligros, no hay un otro que te ataque. Eso ocurre en la dualidad. Y acá es muy interesante la experiencia de María Virgen, que según Jung es el ingrediente más importante de la Iglesia cuando se la reconoce a María como destacada, ¿no? Esto voy a leer un cachito que escribí al respecto, no me quiero olvidar. Dice: la Asunción es más una leyenda que se fue difundiendo de unos a otros, ya que no aparece en las escrituras. Pero en 1950 fue declarada dogma de fe por Pío XII. En el siglo XIII apareció un libro llamado La Leyenda Dorada, donde se relata la muerte de María, diciendo que al tercer día los apóstoles que estaban sentados junto a su tumba vieron aparecer a Cristo junto a San Miguel, quien se llevó el alma de María. Y luego el alma entró en el cuerpo, y cuerpo y alma salió gloriosamente llevadas por ángeles al cielo. Esto tiene mucho que ver con el último pasaje del Apocalipsis, donde la esposa desciende purificada y en la Nueva Jerusalén no hay templos, ella es el templo. Y esto es la convicción de que la materia espiritualizada tiene una inscripción en el cielo, en la coronación, y una fertilidad en la tierra, porque todo es todo. Somos nosotros los que dividimos espíritu y materia. Y el proceso de individuación o el despertar humano hace que veamos que todo es sagrado. Y hasta la Trinidad, la Trinidad se convierte en una cuaternidad sagrada, donde María encarnada se eleva y la materia recibe en la coronación ese influjo. Entonces pasa a ser de la Trinidad una cuaternidad. Esto es un misterio vivenciado por aquellos que experimentaron este proceso. No es magia, es algo posible. Y además es muy importante conocerlo para habilitarnos, porque siempre hemos creído que esto le pasaba a los santos, que eran seres elevados. Los santos no eran seres elevados, se autoelevaron a partir de una ampliación de su conciencia.
Y esto podemos hacerlo todos, además, con todo derecho, ¿no? Y aquí, para Jung dice, se alcanzan las bodas, aquí en mi caso, las bodas sagradas del cielo y la tierra de los opuestos, ¿no? Y de ello nace un espíritu que lo trasciende. Y esto es verdad porque la persona que ha realizado su proceso de individuación, su ayornamiento religioso, infunde con su presencia simplemente deseos en otros de vivir lo mismo, aunque no se sepa cómo, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que el Espíritu Santo empieza y termina la cosa, porque la coronación de María es a través del Espíritu Santo. Y esto hace que, bueno, nos salteamos Pentecostés, me parece. Salvo si hubiera borrado. No lo dije yo. Esto es interesante porque Pentecostés es el momento donde están todos los hechos, los apóstoles, están todos reunidos los apóstoles y Jesús les había dicho que no lleven la palabra a otros porque van a hablar de algo que no conocen, que esperen la llegada del Espíritu Santo. Y ese es el momento en que el Espíritu Santo se divide en lenguas de fuego, que es el fuego espiritual en cada uno de nosotros, que vas a hablar de lo que sentiste, de lo que experimentaste, y eso tiene autoridad en sí mismo. No para copiarlo, pero sí para internalizar que es posible. Ahora sí, creo que ahí terminamos. Y podemos ver cómo en el proceso de individuación hay un correlato con estas vivencias de la vida de Jesús, con lo cual no podemos no solo sentirnos libres de culpa, sino agradecer infinitamente que las desgracias que nos tocan vivir tienen sentido. No es que somos masocas y nos quedamos ahí para ser buenos sufriendo, porque no sirve eso, por favor, a un psicólogo, porque estamos pifiando. Pero saber que mis propios dramas legítimos tienen un sentido. Y esto todos nosotros podemos experimentarlo. Y con esto terminamos. Complejo, pero si tienen ganas de preguntar y yo puedo contestar algo más de lo que dije, encantada, ¿no? Sí. Sí, hay dos pasajes de la Biblia que me volaron el cerebro durante mucho tiempo. Uno que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, lo pasé. Entonces, en esa época de dudas que yo tenía, yo decía, y los que pertenecen a otra religión, y los que nacieron antes de Cristo, y los que siguen la filosofía hindú, no entran en el reino de los cielos, no se salvan. Digo esto porque yo he asistido también a evangélicos. Entonces dice, si tú no crees en Jesús, listo. Sí. ¿Qué explicación hay para abarcar a todo el resto? Para un hombre que puede ser judío o maometano, es bueno, respetuoso, creyente, espiritual, creyente en Dios en general. Sí. Ese no entra, esa parte no me cierra. La vida de Jesús para los cristianos nos permite hacer un recorrido en lo histórico de nuestra
comprensión de las Sagradas Escrituras. En el budismo es la vida de Buda, en Zoroastro es otro, es decir, el profeta siempre trae una experiencia vivida del ser esencial. Lo que une a todas las religiones es el ser esencial. El ser esencial es la semilla de la divinidad en cada uno de nosotros. El recorrido es semejante, aunque las escenas a las que hoy aludí no tengan que ver, pero sí el padecimiento, sí el despojarse, sí el sentirse solo, humillado, atacado, eso es común a todos. Y hoy hay muchos movimientos religiosos ecuménicos que buscan esta identidad del proceso, porque la humanidad está necesitando, por algo estamos hablando de esto, no nosotros solamente, sino en todas partes del mundo, la humanidad está necesitando saber que estamos por pasar un borde, que estamos por despertar otro nivel de conciencia que hasta ahora no conocemos. Y de esto se trata el nuevo paradigma. Ideas que empiezan a germinar, abriendo un panorama que todavía es incierto, pero de algo estamos seguros, de que estamos en un proceso de transformación de un mundo viejo a un mundo nuevo. No sé si esto te contesta. Sí, más o menos. Todavía no lo entiendo bien porque, a ver, yo tengo entendido que el Cristo es una fuerza crística que existió, existe y existirá. Es el Cristo interior en sí mismo. Bueno, el Cristo, está bien. Pero, por ejemplo, Jesús, hombre, encarnado, se convierte, parecería que fuera otra cosa, por eso dicen Jesucristo. Se convierte en Cristo en el bautismo con la transfiguración. Ahí percibe su carácter divino. Todo aquel que percibe su carácter divino es Cristo. Entonces ahí está que viene a por mí y no se refiere a Jesús hombre, sino a la fuerza de Cristo. Exactamente. Perfecto. Es el Cristo, sí. Y otra cosa que ahora la entendí con su explicación, por ejemplo, que me llamó, la segunda que me volaba la cabeza, Cristo con toda su, el Hijo de Dios, todo perfecto, y cuando leo en las últimas palabras que dice Cristo, el Hijo de Dios, la pureza total, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero entendí que ese era el ego que es Jesús. Exactamente, ese era Jesús. Perfecto. El cuerpo sagrado, el cuerpo humano, sufriente, que quisiera zafar. Como nos pasa a los que vivimos este proceso, quisiéramos que no nos pase y volver a estar cómodos con el ego. Pero es imposible una vez que tuviste la llamada, es imposible. No te distraes, sí, todo el tiempo, pero no te olvidas. Hay algo que te mantiene despierto. O sea que también el budismo y cualquier otra de las tantas religiones y filosofías tiene una explicación parecida, sinceramente, a la del cristianismo. Seguro que sí. Porque cuando uno, por ejemplo, otra cosa que me chocó siempre, yo soy cristiano. Sí. Lo dejé de decir, porque cuando digo yo soy, dejo afuera al judío, dejo afuera al momentano, dejo afuera a los hindúes. Entonces, ahí comprendí que la fuerza crítica, que se está haciendo una mala interpretación de ciertas religiones o el paradigma de ciertos evangelistas, que le digo porque una vez yo buscando, fui a la reunión evangelista, voy y bautizaban, me metieron la cabeza bajo del agua, entonces nos dijo, estás bautizado.
yo estaba como, viste, yo iba a buscar algo, ¿no? Bueno, y entonces dice, aplaudamos, y todos aplaudamos, un alma que se llegó para Cristo. Y yo estaba ahí como si fuera, me explico, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tomaban a Jesús hombre, y no la fuerza crística. Totalmente. Cristo es una fuerza universal. En cualquiera, por eso Cristo o Buda, que se los da como equivalentes según las culturas, es el Cristo interior, es el unigénito. Por eso es que Cristo es uno para toda la humanidad y que cuando se despierta en uno, no podés decir soy yo, es algo que vive en mí, pero no soy yo. El yo soy es Cristo, pero no es un yo soy humano personificado, sino es la esencia del ser. Vamos, sí, no, porque lo escuchaba él y me acordé de que, por ejemplo, en el judaísmo hay algo muy parecido a esto, una lectura de la psicología también, que es todo el camino que hizo Viktor Frankl, y llega también a la conclusión de la importancia de darle sentido a la vida, que la vida es si tiene un sentido, y donde el sufrimiento es necesario, no a la manera masoquista, pero sí como posibilidad de crecimiento. No buscar el sufrimiento para ser bueno, sino comprender el que me llega porque tiene un sentido. Un proceso muy doloroso que no necesita de esto, pero que la conclusión es la misma. Pero es muy semejante. Incluso se dice que el Cristo está inserto en la humanidad desde mucho antes del cristianismo. O sea, el Cristo es Cristo. Sí. Sí, bueno, digamos como que para mí, por lo que yo he estudiado, terminé deduciendo que lo que más nos vinieron a enseñar tanto Cristo, no Jesús, sino Cristo, y también es un caso muy similar a la vida de San Benito. Como no te escucho. Que también es un caso similar a la vida de San Benito. Sí. Que bueno, también tuvo un legado muy fuerte a través de la cuaternaria, con el símbolo que él sanaba, solo ermitaño en esa montaña de Monte Cassino. Y haciendo un paralelismo, las dos cuestiones es que nos vinieron a enseñar la energía crística, la energía de la cuaternaria, que somos todos, ¿no? Que no sería yo soy, sino nos somos. Vos sabés que el fenómeno de Cristo se repite en cada ego que se anima a atravesar su propio proceso de despertar. Los santos lo han vivido. Yo me acuerdo de una película de Bergman, que era un sacerdote que perdió la fe. No me acuerdo cómo se llamaba. El séptimo sello. ¿Cómo? El séptimo sello. Y era un sacerdote en un pueblito, una capilla, que tenía que hablar para sus fieles y había perdido la fe. Porque él decía, el drama de Cristo es una pavada comparado con los dramas amargos que he tenido que ver. Porque si hacemos la comparación de que Cristo sufrió por nosotros, es terrible, no sirve para nada. Porque Cristo, incluso Pablo Dorso en un momento dice que Cristo como tal no sufrió. Que el que sufre es el cuerpo que está habitado por Cristo. Pero, o sea, realmente, y me acuerdo de ese sacerdote que está tan bien planteada la crisis de fe, ¿no? Porque todos hemos pasado por crisis de fe más o menos
tan poderosa como esa o menos, ¿no? Y de verdad hay momentos en que uno no la ve ni cuadrada, incluso lo que ve. Por eso es que hacer los rituales de sumergirse en las aguas y un alma no sirve para nada. Si uno no entiende que está viviendo un drama o un acto trascendente en su vida, no actúa eso, por más que la forma lo aplique. Sí, con todo esto. Por favor, soy sorda, así que griten porque me olvidé el implante y estoy haciendo esfuerzos para escucharlos. Bueno, con todo esto que venimos hablando, ¿no? Que como es una comunidad, digamos, haciéndolo traslativo a lo que es la humanidad, me aparece preguntarte por el mito o el simbolismo de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque desde lo que a mí me nace, creo que las religiones se establecieron como creencias y es lo que está representando esa Torre de Babel. De acuerdo. Y cuando nosotros todos, cada uno individualmente, como dice Yuna a través del proceso de individuación, lleguemos a sentir lo crístico, todos vamos a decir lo mismo. Se cae la torre. Todos vamos a sentir. Sí. Ahí Es vamos a sentir, como la ¿verdad? torre del tarot, ¿no? Exacto. Que es el despertar de una nueva conciencia que tira abajo. Y ahí nos unimos, ahí somos uno, Sí. en ese punto. Por eso el proceso primero es individual, ¿verdad? Y después se mancomunan. Es así. Así sería. Y es una muerte Exacto. que duele. El que crea que por acá se puede pasar libremente un fin de semana para alcanzar la iluminación o un año en un seminario, falla. No es así. Es un proceso vivencial que nos acompaña toda la vida, porque hay etapas en la vida con mayor o menor capacidad para resonar con esto. Y hay que ser respetuosos de los propios ritmos. Es así. Sí, Félix. Me hace acordar todo. No te escucho Me hace nada. acordar todo esto a la Convención Nacional de todas las religiones que hubo en Buenos Aires en 1987, que al final estaban todas las religiones, se hizo en la catedral, y al final digamos que se hizo con un acuerdo donde realmente en el mundo hay una sola religión, que es la religión del amor. Y se cantó una canción justamente. Es que es así. que Es el decía, mensaje "Hay una sola de religión, Cristo, Jesús, Cristo o Cristo en cualquier lugar y momento histórico. Es el amor, Dios es amor. La vida nos ama, no nos castiga con las cosas que vivimos. Nos propicia una nueva conciencia, eso que con dolor atravesamos. Le quería contestar al Señor que nadie queda fuera. Si realmente Nada. hay una sola religión que es la del amor, cada uno con su Cristo, con su Exactamente. Dios, con quien sea. Por Pero eso es solamente que amor. es tal cual, por eso es que tampoco hay quien puede decir yo ahora sé y te voy a enseñar. Cada uno tiene que hacer su proceso internamente. El hablarlo ayuda a movilizar, nada más. Sí. No, yo quería también decirle algo a Ortega, que mucho de lo que vos dijiste son mapas, no son territorios. Sí, totalmente. Es como que es Bueno, una cosa por eso le llaman el croquis, porque es un mapa. Claro, ya estaba de antes el territorio. Un mapa es Cristo encarnado en Jesús. Está claro. También ese mapa también estaba en Buda, encarnado en Buda, ¿cierto? Esa es una reflexión que quería hacer. Y otra que me llamó la atención, Totalmente. no sé si es deliberado o no, el uso de la palabra conciencia con SC. Exacto. ¿Es deliberado? Por supuesto.
porque conciencia es conciencia lúcida. Es ver, perdón, es así. Conciencia es una conciencia que se toma a sí mismo como objeto de observación. Y esto hace que el proceso de reflexión, de la vuelta hacia adentro, nos permite ir descubriendo, no ir a buscar algo conocido, sino ir a experimentar. Por eso es que Krishnamurti dice que hay que estar en alerta percepción. No hay que llenarse de conceptos, hay que estar abierto a lo que va ocurriendo, y lo que va ocurriendo es sagrado. Y por lo general, los primeros momentos pueden ser vividos cuando uno está metiendo la pata hasta el cuadril y se encuentra con algo sagrado. Es como si estoy haciendo las cosas de la peor forma, pero si uno mete la pata hasta el cuadril y lo acepta, está uniendo la sombra a la luz. Es esa doble vertiente de la serpiente. La pata metida es la parte deleznable, pero el asumirlo es la parte que se eleva. Y eso en todos nosotros es una llave, porque ser puros y castos y santos, tal vez a lo mejor después de desencarnar lo logremos, acá es difícil. Bueno, señores, la verdad es que les agradezco infinitamente, ahora digo, infinitamente que se hayan quedado escuchando todo el relato, porque yo decía, se van a aburrir mortalmente, pero bueno, gracias. Sí. Su trayectoria. Espera. Después del ruido me cuesta más escuchar. Leí en su trayectoria que usted también es astrólogo. Sí. Así que la invitaría, si es tan amable, en la próxima conferencia. Hay muchos acá que yo he venido y que más o menos algo entienden de astrología. Soy astróloga e investigo el tarot. No para adivinación, sino como proceso de autoconocimiento. O sea, me he lanzado de grande a estas otras mancias, porque el mundo de la ciencia tradicional me ocupó muchos años de vida, pero de pronto una necesidad de abrirse a todo lo otro. Un buen título sería Astrología y Tarot para la próxima conferencia. ¿Cómo? Un buen título sería La Astrología y el Tarot el año que viene. Bueno, podría ser. Gracias infinitas. Para que pienses el título de la próxima conferencia. Sí, por favor. Así que bueno, agradecemos a Inés realmente este recorrido que nos ha hecho del viaje del alma, ¿no es cierto? Y bueno, acá